está. Bueno, estamos a 23 de abril de 2025 y ahora vamos a escuchar la exposición de Fátima en torno a cómo se ha desarrollado los estudios culturales en Norteamérica. Así que Sí, ya voy. adelante, ya puedes compartir pantalla. Ajá. A ver, compartir. ¿Cómo estás, Fátima? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias. Bien, adelante, te escuchamos. Ok, bueno, igual voy a apagar mi cámara porque mi internet siempre está como... Apague el micrófono. Ya, ok. Bueno, a mí me tocó el capítulo 14 que se titula American Cultural Theory de el autor Sam Hahn. Este capítulo se incluye en un handbook que se llama The Routledge Handbook of Social and Cultural Theory en esta edición de 2014. Y bueno, como una breve introducción, es que Sam Hahn es un sociólogo especialista en teoría social y medios, y este capítulo en realidad nos da una genealogía de la teoría cultural en Estados Unidos, haciendo un énfasis en cómo se ha desarrollado a partir de tradiciones europeas, porque, bueno, como lo hemos visto en las demás clases, hubo un auge, de los estudios culturales y en realidad como de todos los estudios de la sociedad, tanto de la comunicación como la sociología, la antropología, después de la Segunda Guerra Mundial, porque, bueno, muchos autores especialistas en estas disciplinas tienen que emigrar a Estados Unidos y, bueno, aquí es cuando se crean las nuevas escuelas, las nuevas teorías. También, bueno, Han nos dice que hubo una evolución de lo que se denomina como la teoría cultural americana, y él especialmente se enfoca en lo que sucedió en los años 80 y 90. Empieza diciéndonos que, como varios autores ya nos lo han dicho, es muy difícil definir una teoría cultural como una entidad claramente localizada. De nuevo, cuando estamos hablando de cultura, pues hay muchas definiciones, mucho que abarcar, entonces es muy complicado. Pero el término realmente nos dice que está asociado con la tradición europea, sobre todo con la escuela de Birmingham y con Stuart Hall, así como nos lo acaba de explicar Ale. También hay un desarrollo estadounidense. Han nos dice que no ha sido tan reconocido como el de la escuela de Birmingham, pero esta teoría cultural americana también ha tenido sus influencias y también em, sus transformaciones este, a lo largo de, bueno, el desarrollo de estas culturas. Y nos dice que justo este auge de los cultural studies eh, eh, británicos justo tiene giros distintivos, pero ya que se toman en la teoría cultural americana, que son justo la interdisciplinariedad, el enfoque de la cultura popular y la teorización de medios, audiencias y consumo. Entonces, justamente estos autores americanos lo que van a hacer es tener estos enfoques de, bueno, el estudio cultural no está peleado con ninguna de las otras disciplinas. Se trata de un concepto que es difícil de definir, pero que necesita ser estudiado con distintos enfoques, como el económico, como el sociológico, el antropológico. También, justamente no tomar a la cultura popular como algo menos relevante. No vamos, como nos dijo Ale de Stuart Hall, no se habla de una cultura que sea mejor que otra, que tenga mayor valor que otra, sino que la cultura popular también tiene impactos en la sociedad. Y justamente esta teoría cultural americana lo que quiere saber es qué sucede cuando la sociedad está consumiendo, pero también conviviendo con esta cultura popular.
Y justamente, bueno, es muy importante cómo se desarrollaron los medios, cómo se consumían estos medios y cómo eran estas audiencias. Eh, Creo que es muy importante como ligarlo a los primeros estudios de la escuela de Birmingham, como nos decía ahorita Ale, que se trataba justo de cómo la sociedad en su conjunto se acercaba a productos culturales sin importar su clase social o este, su entorno geográfico. Esto era justo lo que nos decía la cultura, cómo se va a consumir y de qué manera se van a interpretar estas producciones, cómo van a impactar en la forma de vivir y ver el mundo. Y bueno, justamente que hay un sector de la sociedad que puede pensar que no es importante estudiarlo, pero estos autores nos decían, sí, sí es importante verlo y no tenemos que tener justo este ojo de una alta cultura, baja cultura. Bueno, luego tenemos justo que, bueno, nos dice Han que hubo un exilio intelectual de los años 30 y 40, justo con autores como Adorno y Horkheimer, quienes hacen esta crítica de la industria cultural. Escribieron parte de su gran obra, La dialéctica de la ilustración, en Estados Unidos, mientras vivían en Nueva York y California, y hacen observaciones sobre la industria cultural que a partir de su experiencia con la sociedad estadounidense. Esto también ya lo hemos visto, que ellos se acercan con una mirada de cómo se estaba viviendo y consumiendo la cultura desde Estados Unidos, mientras en Europa estaban justo en un momento de guerra y de deshumanización. Del otro lado del mundo se estaban produciendo grandes películas, grandes series literarias que, bueno, justamente no tenían como esta, esta mirada hacia la guerra, pero también tenían influencia de lo que estaba sucediendo en Europa y, como lo hemos visto, también se trataba de un consumo que estaba tratando de acostumbrar a las audiencias a justo esta violencia, esta em, deshumanización y justo como la precariedad de la clase obrera. Y bueno, tenemos también a Susan Sontag, quien no formó parte del proyecto de Frankfurt, pero la incluye como una figura relevante porque hace ensayos sobre estética, cultura y crítica. Eso es muy importante, ¿no? Susan Sontag, ¿la identifican? Yo la leí, tiene un libro sobre periodismo. Tiene un libro muy famoso también sobre fotografía. Mm, Y pues es una autora muy importante para todo lo que fue, pues todo el tema del giro cultural y sobre todo el tema, pues, de liberación sexual, todo el asunto de la psicodelia, el hipismo de los años 60, 70. Ella es una figura clave como ensayista, como periodista, como filósofa, como intelectual, como académica en Estados Unidos. Además, es la figura más conocida en los medios de comunicación en Estados Unidos de ese grupo de culturalistas norteamericanos. Es como una especie de Humberto Eco, pero en Estados Unidos. Ya falleció, ujú. pero así de importante es el trabajo y la opinión de Susan Sontag. ¿Vale? Venga. Ok. Bueno, y justamente con estos autores que nos dice que emigraron a Estados Unidos, esta fue como esta primera etapa justo de la escuela cultural en Estados Unidos y sus estudios, y aquí se marca justo cómo las ideas europeas, o bueno, que tenían origen en el continente europeo, justamente encuentran nuevos significados en Estados Unidos con los entornos que se estaban desarrollando alrededor de los autores. Después, en los años 70 y en los años 80, hay un auge del postestructuralismo, la teoría crítica y los estudios feministas, que esto también es la consolidación justamente de esta escuela de la cultura en Estados Unidos. Y justo el término American Cultural Theory
está ligado al auge de los cultural studies durante los años 80 y 90, que este auge y la importancia fue justo la importación de la teoría británica. No fue nada más eso, sino también la reinterpretación desde los campos de la sociología, la literatura, la comunicación y la política. También, bueno, se centraron, como les decía, en centrarse en lo cotidiano, lo popular y lo no canónico. Y bueno, la cultura popular era un objeto legítimo de estudio de esta escuela. La audiencia era considerada como agente activo en la construcción de significados, entonces ya no se trataba únicamente de una audiencia pasiva, sino que realmente tenía este sentido de agencia. Y los medios de comunicación em, y el consumo eran espacios de resistencia y dominación. Y bueno, también obviamente hubo un auge en los estudios sobre género, clase, raza, medios y consumo. Y los autores clave justo de esta etapa son John Fish con la, el- la lectura activa y la semiótica del consumo, que nos decía que el consumo cultural era una práctica semiótica activa. También está Frederick Jameson con la posmodernidad como una lógica cultural del capitalismo. Entonces, bueno, esta es como justo no dejar esta tradición de la escuela británica de el concepto de clase, el concepto también de el capital. Janice Radway y Susan Willis con estudios de lectura y recepción, con lectura de novelas románticas, cultura de la clase trabajadora, y Stanley Aronowitz haciendo una crítica marxista de las políticas de educación y el trabajo. Sí. Es que es muy importante porque tiene un libro muy conocido sobre la televisión. Jameson o Jameson es un marxista muy conocido, postmarxista norteamericano, ¿no? Y bueno, son los autores, digamos, más conocidos de ese periodo, de los que más productivos, los que más conferencias dieron, los libros que se publicaron más. Y muchos de sus textos están en español, en varias editoriales. Continúa, Fátima. Ujú. Ok, bueno, también en este capítulo 14 nos dice que existían unas críticas y tensiones justo a este enfoque estadounidense de la cultura, a pesar de que, bueno, tiene una riqueza del enfoque justo y toma en cuenta a la cultura popular, a las audiencias y a los medios. eh, sí es criticada porque hay una ambigüedad disciplinaria. eh, no tiene como tal un campo, está rotando y toma diversos conceptos, teorías de otros campos, y eso dificulta justo que la academia pueda considerarla como una, un enfoque válido, o que Serio, estén ¿no? haciendo, ajá. Bueno, sí, ya Y habíamos platicado, los sociólogos, los antropólogos, la gente que está metida de manera dura en estas áreas, pues critica mucho los estudios culturales por esa ambigüedad disciplinaria, ¿no? Ajá, sigue. También nos menciona Han que hay una fragmentación interna y con esto se refiere a que no tiene un marco común para el estudio de bueno, tomando en cuenta este enfoque americano. De nuevo, tiene múltiples enfoques y no es una disciplina que pueda seguir como justo un enfoque claro o que tenga un marco teórico definido. Y bueno, sobre el análisis económico, algunos críticos, y menciona a Michael Berube, quien decía que han dejado de lado el enfoque político-económico en favor de interpretaciones centradas en símbolos y representaciones. Entonces, priorizar justo las interpretaciones y también cómo las audiencias se apropian y construyen sentidos a través de la cultura, em,
deja de lado justo el impacto económico, lo que representaba y bueno, también político. Y bueno, nos dice que Han, que muchos se preguntaban si los estudios culturales todavía eran relevantes por las crisis económicas que se estaban viviendo no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, si la academia realmente debía de seguir priorizando estos estudios mientras había crisis económicas y políticas que no estaban siendo estudiadas. Y bueno, justo Han habla sobre un legado y la relevancia de esta escuela estadounidense, que bueno, nos dice que a pesar de las críticas, Han dice que la teoría cultural americana tiene un impacto duradero, especialmente en estos tres campos, que son los estudios de medios, los estudios de ciencia y tecnología y los estudios étnicos. Esos son los aportes duraderos, que, bueno, de los estudios de medios nos dice que justo la crítica al modelo tradicional de la manipulación ideológica, justo con lo que inicia Horkheimer y Adorno, eso es un aporte que no se puede negar, que no se puede dejar de cuestionar a lo largo de la historia de la humanidad. Luego, el estudio de la ciencia y la tecnología, justo estas interacciones que hay entre la cultura, la política y la ciencia. Y los análisis de raza, de identidad y de poder cultural en contextos, esto es importante, en los contextos multiculturales. Ya no se habla únicamente de un único concepto de cultura, sino justamente cómo diversas culturas componen a la sociedad. Y la clave, nos dice Han, es que nos permite entender relaciones de poder, identidad y resistencia en contextos marcados por la globalización, la tecnología y el consumo simbólico. Y para concluir, Sam Han dice que la teoría cultural americana no debe verse únicamente como una variante de la escuela de Birmingham o estas tradiciones europeas, sino como una respuesta a los desafíos de la sociedad que está en constante contacto con los medios, que tiene diversidad y también, bueno, está viviendo el capitalismo en esta etapa en la que estamos inmersos actualmente. Y su relevancia permite abordar fenómenos sociales con herramientas para combinar tanto la política como la estética, la representación y la economía cultural. Entonces, bueno, él defiende que justo este enfoque de la escuela americana de tomar elementos de diversos campos es justo una de sus fortalezas, a pesar de que ha sido criticada. eh, en realidad nos dice que, bueno, eso es lo que le da valor a esta teoría cultural americana y nos permite justamente analizar cómo lo cultural puede ser un espacio para la construcción de sentidos y para que las audiencias hagan uso de esta agencia que tienen. No olvidar a las audiencias, bueno, el papel de las audiencias, o más bien no dejarlo como justo una audiencia pasiva que únicamente recibe, sino cómo transforman estas producciones culturales. Y eso es todo. Muchas gracias, Fátima.